Mauricio, múltiples reuniones ha tenido el titular de Justicia en el Palacio de Tribunales. En estos instantes, Hernán Larraín se mantiene al interior de una de las oficinas junto al abogado defensor del comandante Ramiro. Está manteniendo algunas reuniones, pero se ha mantenido cerca de media hora. Previo a esto, había estado con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para poder conversar todo en torno a la eventual extradición de Mauricio Hernández Norambuena, el cual se mantiene en estos instantes en una cárcel de tránsito en Sao Paulo. Recordemos que toda esta situación se ha mantenido por confirmar. ¿Por qué? Ya que son los familiares los que denunciaron todo este caso. Es la hermana la cual había ido a ver al comandante Ramiro a la cárcel desde donde se mantenía, y cuando verifica que no estaba su hermano, es que los familiares de los otros reos le dicen inmediatamente que no se encontraba, que había sido trasladado hasta esta cárcel de tránsito, que son para las personas que van a ser extraditadas. Por eso es que inmediatamente generó las alertas, y durante los próximos instantes nos comunican que ya viene el ministro de Justicia, al parecer, para poder comentar los antecedentes respecto a las reuniones que ha mantenido al interior del Palacio de Tribunales, pero acaba de ingresar a una de las oficinas. Sí, acaba de ingresar a una de las oficinas. Como les comentábamos, respecto a la situación de Mauricio Hernández Norambuena, cómo queda al descubierto esta situación, ¿por qué? Porque cuando llega la hermana, le comentan de que había sido trasladado a esta cárcel de tránsito para las personas que van a ser extraditadas. Y al parecer, según la justicia brasileña, el comandante Ramiro estaba por cumplir la mitad de su condena de 30 años. Él estaba recluido en dicho país por el secuestro del publicista Washington Oliveto desde el año 2002. Entonces tenía acceso a los diferentes beneficios para poder cumplir su pena en libertad. Entonces la justicia brasileña accedería principalmente a extraditarlo sin condiciones. En algún minuto se dijo, como su condena eran de 30 años, que solo podía ser extraditado a nuestro país si es que la justicia chilena accedía a condenarlo a al menos a 30 años o menos, pero en nuestro país está condenado a 2 cadenas perpetuas a 40 años. Entonces, por eso es que en ningún minuto esto se rebajó. Recordemos que está condenado tanto por el asesinato del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, y también por el secuestro del hijo del fundador del Mercurio, Cristian Edwards. Por eso es que durante esta mañana el ministro Mario Carroza, quien está a cargo de este caso, se vio sorprendido principalmente porque se enteró por los medios de comunicación de toda esta situación. De hecho, dice que lo ve bastante posible la extradición de Mauricio Hernández Norambuena durante los próximos días, durante los próximos meses, pero no ha tenido una confirmación oficial por parte de la justicia brasileña. ¿Qué es lo que ha pasado durante la jornada de hoy? La verdad es que es una incógnita. No se sabe qué es lo que ha sostenido el ministro de Justicia estas reuniones, tanto con el presidente de la Corte Suprema, que él ha podido comunicar si ha mantenido alguna comunicación con entes gubernamentales, miembros del gobierno de Jair Bolsonaro o no. Vamos a revisar algunas declaraciones que pudimos obtener durante esta mañana por parte del ministro Mario Carroza. Hoy día tendríamos que saber algo oficial. Me imagino que, no sé si del ministro de Justicia o del ministro de Relaciones Exteriores, en el sentido de si existe esta eventualidad de que pudiese Hernández Norambuena ser cumplida la extradición. De acuerdo a lo que yo escuché, digamos que si él es retirado de un centro donde estaba recluido y posteriormente no es llevado a otro y sencillamente se le lleva a una situación que, según los familiares, es especial, pudiese ser eso en corto tiempo.
Bueno, entonces el ministro Carroza, el cual se encuentra también en el Palacio de Tribunales, el cual no ha estado en contacto directo durante los últimos instantes con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien va a entregar las declaraciones durante estos próximos segundos. Vamos a conversar con él. Ministro, muy buenos días, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Si nos puede comentar los antecedentes que maneja el gobierno respecto a esta eventual extradición de Mauricio Hernández Norambuena. Bueno, como es de público conocimiento, la Corte Suprema chilena, el año 2002, hizo el requerimiento a Brasil, a través de la Cancillería chilena de la época, para solicitar la extradición de Mauricio Hernández Norambuena. Hernández Norambuena había sido condenado el año 1993 por su participación en diversos crímenes y delitos, asesinatos, secuestros y otros, que lo confinaron a una condena que estaba cumpliendo, hasta que el año 96, junto a otros, se dio a la fuga. Desde entonces, desde que la Corte Suprema determinó su extradición a raíz de que fuera detenido por otros delitos que cometió Hernández Norambuena en Brasil, se ha estado buscando esta extradición desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante. Y luego de varios años de trabajo en esta materia, hemos venido a informar al presidente de la Corte Suprema y al ministro instructor de la causa, don Mario Carroza, que finalmente Brasil va a hacer entrega de Mauricio Hernández Norambuena en conformidad a las normas vigentes. Aquí se cumple el derecho chileno y las normas establecidas por la Corte Suprema al solicitar la extradición. Se cumplen las disposiciones del ordenamiento jurídico brasileño, que determinó el año 2004 que se extraditara Hernández Norambuena a Chile, y finalmente se cumplen todas las normas vigentes en materia de tratado de extradición entre nuestros países. Por lo tanto, esperamos en fecha próxima que esto se concrete para que Mauricio Hernández Norambuena venga a cumplir la pena que le corresponda en conformidad al ordenamiento vigente, nacional e internacional, al que Chile está sometido. El ministro se había negado las veces anteriores porque en Brasil estaba condenado a 30 años y acá en Chile está condenado a 2 cadenas perpetuas. Bueno, se va a cumplir la pena que determinen los tribunales como corresponde, pero ciertamente se va a hacer en conformidad a las normas vigentes. Y estoy incluyendo en esas normas vigentes no solo el derecho chileno, sino que también los tratados internacionales que rigen esta materia y que establecen los criterios para resolver esta inquietud que a ustedes les asiste. Ministro, ¿cuándo podría concretarse esta extradición? Está en pleno proceso. A nosotros nos informaron durante la semana pasada que esto estaba bien encaminado y se había dado la aceptación a la solicitud que había hecho Chile. ¿Cuándo, día y hora? Aún no lo tenemos determinado, sí puedo decir que será en fecha próxima. ¿Esto fue confirmado por el ministro de Justicia brasileño? ¿Él lo llamó? Nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio de Justicia brasileño durante este periodo. La tramitación de la extradición se hace a través de la Cancillería. Es en Chile y también en Brasil el organismo responsable de hacer esta tramitación. Sin embargo, en Brasil el Ministerio de Justicia tiene una injerencia determinante en el proceso material para implementar la extradición. Y por eso nuestro ministerio ha estado en permanente contacto en los últimos meses para avanzar en esta materia hasta que se logró este acuerdo. Por lo tanto, solo puedo confirmar que efectivamente está todo encaminado a que en los próximos días tengamos en manos de los tribunales de justicia chilenos a Mauricio Hernández Norambuena para que pueda continuar cumpliendo su condena como corresponde. Ministro, fue también una operación política, considerando, de hecho la familia decía que esto era ilegal, el proceso que se estaba cumpliendo hasta ahora. Se ha seguido rigurosamente la letra de la ley y los acuerdos determinados por la Corte Suprema chilena, por la Corte Suprema brasileña, y se están observando las normas que regulan la extradición entre ambos países, los tratados vigentes. Por lo tanto, aquí no hay más que el cumplimiento de una orden judicial, como ocurre siempre en las extradiciones. Y nuestro gobierno
Hoy, mañana y siempre se preocupará de que los prófugos de la justicia puedan cumplir con sus condenas como corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Ministro, bueno, entonces se confirma la extradición desde Brasil a nuestro país de Mauricio Hernández Norambuena, una noticia que se dio a conocer ayer. El comandante Ramiro, el cual se encuentra detenido desde el año 2002 por el secuestro del publicista Washington Oliveto en una cárcel, en este minuto, una cárcel de tránsito en Sao Paulo. Debería ser durante los próximos meses, no sabemos cuánto va a demorar este proceso, trasladado a nuestro país, suponemos, en un fuerte operativo de seguridad para cumplir esta doble cadena perpetua por la que está condenado. ¿Por qué delitos? Por el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán. También está condenado por el secuestro de Christian Edwards, el hijo del fundador del diario El Mercurio, Agustín Edwards. Entonces está condenado a estas dos cadenas perpetuas, a estas dos condenas, y los va a tener que cumplir en nuestro país. Confirmación que está en un 100%. ¿Qué era lo que estaba en cuestionamiento, principalmente por la familia de Mauricio Hernández Norambuena? En reiteradas ocasiones se había solicitado la extradición por parte del gobierno chileno, como lo decía el ministro de Justicia, desde el gobierno de Ricardo Lagos, pero por parte del gobierno brasileño se había comentado que Mauricio Hernández Norambuena en Brasil estaba condenado a 30 años, en Chile está condenado a doble cadena perpetua, estamos hablando de no menos de 40 años, entonces por eso que no aceptaban la extradición. Si solamente se rebajaba esta condena a 30 años, al menos ahí podía ser extraditado, y como el gobierno chileno, todos los gobiernos chilenos, pasando por Ricardo Lagos, por Michelle Bachelet, por Sebastián Piñera, no aceptaron estas condiciones, en definitiva no había sucedido la extradición, pero ahora sin ninguna condición es aceptada la extradición del comandante Ramiro hacia nuestro país. Uno de los puntos principales para poder entender que no hay cuestionamientos a la extradición del comandante Ramiro es que cumple la mitad de la condena, algo que decíamos al principio de nuestro despacho. Tendría acceso a penas sustitutivas, a poder cumplir en libertad con medidas cautelares. Según lo que entendemos nosotros, hay cierto temor a la fuga por parte de Mauricio Hernández Norambuena, y por eso es que ellos deciden en definitiva la extradición a nuestro país. Él está detenido desde el año 2002 en este país, entonces por eso es que se decide en definitiva la extradición. Mauricio, Carola. Así es, Fabián, solamente quería confirmar cuándo, pero el ministro decía en los próximos días estaría a disposición de la justicia chilena, con lo cual asumimos que es en un periodo de tiempo muy corto. Muchísimas gracias por la información, Fabián. Buenos días.